que vamos a iniciar a esta segunda fase o más bien el tercer día de este curso virtual de Patrimonio Cultural para la Educación y Turismo Valle Allende. Este curso ha sido organizado por el Laboratorio para la Educación y Conservación del Patrimonio Cultural, que hemos llamado CIELAB, y CIELAB está conformado por diversas instituciones y que en conjunto interinstitucional, pero también interdisciplinario, estamos posibilitando el desarrollo de este curso. El curso es muy interesante en términos para la conservación del patrimonio edificado, el patrimonio material. Para esta ocasión hablaremos de los agentes de deterioro que impactan directamente al patrimonio material edificado, y estará desarrollado por dos académicas del Tecnológico Monterrey, y que es un gusto tenerlas como compañeras de trabajo en este laboratorio. Y empezaré con una breve semblanza de ambas. Será la doctora Silvia Lorena Montes Fonseca. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctora en Ciencia y Tecnología Ambiental con especialidad en nanotecnología por el Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados. Es maestra en Ciencias en Biotecnología y Química Bacteriológica Parasitóloga de ambas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Desarrolla proyectos de investigación en el área de biomedicina y nanomedicina. Desarrolla ensayos tecnológicos y pruebas de biocompatibilidad. Participa en diversos proyectos de caracterización biológica en inmuebles del patrimonio histórico y es asesora de tesis de licenciatura y posgrado. Por otra parte, está la doctora Cintia Lisset González Treviso. Ella también es profesora investigadora de tiempo completo del Tecnológico Monterrey, Campus Chihuahua. Es química, bacterióloga, parasitóloga, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y en esa misma institución realizó sus estudios de doctorado en reproducción y genética animal, emitido por la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sus trabajos formativos están concentrados, espero no trabarme, es el aislamiento y caracterización de cepas hospitalarias ambientales con multidrogoresistencia por técnicas microbiológicas y moleculares, análisis de expresión proteínicas antioxidantes por técnicas inmunológicas durante la foliculogénesis en bovinos, y fertilización in vitro y desarrollo embrionario en temas tempranos en bovinos. Ambas doctoras son fundadoras de este Laboratorio Regional para la Educación y Conservación del Patrimonio. Pues sin más preámbulos, pues les doy la palabra y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, por la presentación. Primeramente, muchas gracias a todos los asistentes y por su interés en este tema tan importante, ¿verdad? Para proteger nuestro patrimonio histórico, que lamentablemente pues no hemos visto las acciones necesarias todavía para que pues siga conservando. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar precisamente a todos esos agentes de deterioro que facilitan o aceleran este proceso de degradación o pérdida de todo nuestro patrimonio, específicamente pues del patrimonio tangible, ¿verdad? Porque es el que se va degradando, el intangible pues se va perdiendo, se va olvidando. Siguiente. Bueno, para comenzar vamos a definir qué es deterioro. El deterioro es toda alteración que se observa en el material que componen los diferentes bienes patrimoniales. Pueden cambiar su apariencia física, pueden cambiar su composición química, y eso al final de cuentas va a originar ciertos daños en la estructura o en el aspecto del material del inmueble o del patrimonio. Siguiente, por favor. Aquí es importante destacar una diferencia en cuanto a términos o terminologías.
Sí, el deterioro involucra específicamente a la pérdida, ¿verdad?, de esa estructura funcional que tiene el inmueble o el bien patrimonial. Y normalmente esta pérdida de estructura se debe principalmente a acciones físicas o mecánicas que inciden sobre él, ¿sí? Ya sí hay factores climáticos, etcétera, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, pues va a acelerar, ¿verdad?, este proceso, pero principalmente es por acciones físicas o mecánicas. Y aquí lo que vamos a observar son pequeñas, es una destrucción, ya sea visible, ¿verdad?, macroscópica, o una destrucción microscópica, pues que muchas veces no podemos apreciar, pero pues ahí está y va fatigando el material. Por otro lado, el proceso de degradación es un proceso químico totalmente. En este caso, bajo acciones químicas, electroquímicas, bioquímicas, microbiológicas, radioactivas, térmicas, etcétera, va a haber una alteración en los componentes, ¿sí?, del material que conforman el inmueble o la estructura. Entonces, en este caso, va a generar químicos, estos se van a acumular, etcétera. Ambos, a veces no hacemos esta separación de términos porque a veces la degradación facilita el deterioro, ¿sí? Como es el caso que nos va a explicar el doctor Gilberto en la siguiente ponencia. Sí, a veces este cambio en la estructura de los componentes facilita, ¿verdad?, o fragiliza el material y hace que, pues, a ciertas acciones físicas tengan mayor repercusión sobre el deterioro de los inmuebles. Siguiente, por favor. Entonces, al final de cuentas, todo esto, ¿qué va a originar? El deterioro, la degradación, pues que se pierda, ¿verdad? Se pierda el mensaje artístico, histórico que conlleva todos nuestros bienes patrimoniales, y debido a eso es muy importante que logremos identificar, pues, todos esos factores, ¿verdad?, que originan el deterioro. Siguiente. Los factores de deterioro son todos aquellos elementos o condiciones, ¿verdad?, que van a activar o van a desarrollar estas reacciones de las que les hablaba anteriormente. Estos factores, dependiendo de su naturaleza, van a ser intrínsecos o extrínsecos. Los factores intrínsecos, sí, pues como su nombre lo dice, vienen dentro del material. En este caso dependen fundamentalmente de la composición, los elementos que tienen los bienes culturales. También depende mucho de la técnica de manufactura de este material. ¿A qué me refiero con técnica de manufactura? Por ejemplo, cómo construyeron el adobe con la cual edificaron ciertos monumentos, y así como los procesos constructivos que emplearon para realizarlo. Aquí en los motivos del deterioro, es por su propia construcción, su constitución, por su propio, pues por lo que es, ¿no?, su naturaleza. Pero pues sí se puede ver modificado, ¿verdad?, por el ambiente que lo rodea. No quiere decir que un factor intrínseco esté separado de los extrínsecos. Entonces, aquí en los intrínsecos tiene mucho que ver el tiempo de vida útil del material que se seleccionó para construir este bien patrimonial. Va a depender mucho del material y la elección del material y la manufactura, ¿verdad?, de los pilares o de las unidades que conforman el material. Y también, pues, lamentablemente, la mala ejecución, ¿verdad?, de los procedimientos constructivos. Siguiente, por favor. En el caso de los factores extrínsecos, pues ya es externo totalmente del objeto, ¿verdad? Ya son fuentes externas y no van a depender del bien cultural en sí. Esos son todos los agentes naturales, físicos, mecánicos, químicos, biológicos y humanos. Pero, sin embargo, como les comentaba, ¿verdad?, ahora sí el tamaño o el impacto del efecto, pues también va a está relacionado también, pues, con la composición del material que está interactuando. Por eso les digo que los intrínsecos y los extrínsecos no se excluyen, pero pues sí es importante separarlos. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora algunos factores extrínsecos. Vamos a destacar los principales, hay un montón, ¿verdad? Pero pues vamos a destacar los que tienen mayor impacto o los que podemos hacer algo, ¿verdad? Las fuerzas físicas son muy comunes. Las fuerzas físicas es cuando aplicamos precisamente una fuerza o un impacto sobre el bien patrimonial, sobre el material, y esta fuerza puede originar diferentes respuestas. Puede ser rotación, puede ser deformación, tensión o presión. Y bueno, el impacto, ¿verdad?, pues como dice impacto, es cuando aplicamos una fuerza desmedida sobre el material.
Y choque, pues es prácticamente lo mismo, pero pues aquí se define que es una fuerza más fuerte que el impacto, ¿sí? Otro tipo de fuerzas físicas que a veces no percibimos son las vibraciones, ¿sí? No las percibimos. En este caso, una vibración es un movimiento oscilatorio, ¿sí? En un punto de referencia fijo, ¿sí? Entonces, las vibraciones hay por muchos motivos, pueden ser microsismos que a veces no detectamos, cuestiones naturales, pero también, por ejemplo, pues no comparen una iglesia que fue construida, sí, hace muchos años no había carreteras, no había nada, había caballos, la gente caminaba, ahora hoy en día donde hay carreteras y pues todo el proceso de transporte origina vibraciones que no percibimos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esas vibraciones van a originar microfracturas y fatiga del material al final de cuentas, ¿sí? Que va a acelerar su proceso de deterioro. También tenemos cuestiones de presión. La presión es cuando aplicamos fuerza, pero aquí es en un área definida. Y normalmente la presión está relacionada con la manipulación de los objetos. ¿Qué quiere decir? El ejemplo más común es cuando se apilan, ¿sí? Que apilamos cajas, no sé, tenemos piedras, etcétera, y las apilamos tal vez mientras arreglamos el museo, tenemos todo apilado, pero eso genera presión. ¿Y qué va a pasar? Pues esa presión va a acelerar también el proceso de deterioro. Y finalmente tenemos la abrasión. La abrasión ocurre cuando frotamos dos superficies, ¿sí? Y están en contacto. También la abrasión es muy común en cuestiones de manipulación cuando los manipulamos, ¿sí? Hasta incluso pues tenemos la abrasión con la misma piel, ¿no? Que tocamos los objetos. Siguiente, por favor. El efecto del agua. El efecto del agua es muy interesante porque tenemos agua en todas partes y de hecho aquí está la humedad ambiental, la humedad relativa. ¿Y qué pasa con el agua? ¿Sí? En este caso el agua incide directamente sobre los minerales del que está compuesto el objeto, ¿sí? Entonces el agua puede tener diferentes reacciones o procesos, tanto físicos como químicos. De hecho, de esto nos va a hablar muy bien y muy detalladamente el doctor Gilberto más tarde, si pueden entrar. ¿Y qué va a originar? Estos minerales, dependiendo de su naturaleza, puede hacerse diluciones, puede hacerse hidrólisis, incluso pues puede hacer otras reacciones químicas que van a dar origen a otros materiales que incluso pues, pueden ser más frágiles que el original y acelerar también el proceso de degradación. También la humedad influye mucho en la cuestión microbiológica que mi compañera les va a platicar más adelante. Sí acelera también ese proceso o facilita también, ¿verdad? Esta contaminación. Entonces, los efectos del agua también son beneficiados por ciertos factores climáticos y también por la composición del aire, que también vamos a ver ahorita contaminación y temperatura. Adelante. Los contaminantes. En este caso, los contaminantes, el problema que existe es que ciertos compuestos, ¿verdad?, de la contaminación puedan también reaccionar químicamente con los elementos de nuestro material, ¿sí?, o de nuestro objeto. Esos contaminantes pueden estar en forma de gas, aerosol, líquidos, sólidos, sí, inclusive, por ejemplo, pues nosotros mismos somos contaminantes de este patrimonio o pueden ser naturales. Siguiente. Los contaminantes se van a dividir o se clasifican de acuerdo a cómo llegan o cómo tienen contacto con el patrimonio. ¿Sí? Están los contaminantes que son transportados por el aire, ¿sí? Que están pues, en el medio ambiente, en la atmósfera, entonces llegan ahí, se depositan. Están los contaminantes que son transferidos por contacto. Estos son exclusivos casi de la manipulación que tenemos nosotros con esos materiales. Y están los contaminantes intrínsecos, que son los propios del material. El mismo material pues ya trae elementos, ¿verdad?, que van a reaccionar con el medio ambiente y pues van a originar otros elementos que contaminan al final de cuentas. En los contaminantes transportados por el aire, pues los más comunes son el ozono, el sulfuro de hidrógeno, sulfuro de carbonilo, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ¿sí? Pues que ahí están en la atmósfera, están en la naturaleza y no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces, pues lamentablemente muchos de nuestro patrimonio, sobre todo edificado, pues no lo podemos proteger, al contrario, tenemos que realizar acciones correctivas sobre este punto.
A veces no son naturales, por ejemplo, los ácidos orgánicos, a veces son del medio ambiente que el ser humano proporciona. Por ejemplo, en un museo se utilizan solventes, ahí están, ¿verdad? Esos gases que también pueden interactuar con otros materiales que no estamos considerando. ¿Qué puede hacer este tipo de contaminantes? Por ejemplo, en el caso de papel, pues lo pueden acidificar, puede corroer metales, decolorar, generar abrasión a superficies, etcétera. En los transferidos por contacto, les digo, eso es muy común en la manipulación, sobre todo en procesos de restauración, ¿verdad? Cuando no cuida, el que está restaurando no cuida la calidad, ¿sí? De los materiales o los reactivos que está utilizando. Sí, por ejemplo, utilizar ciertos plastificantes, gomas naturales, materiales para tintorio de maderas. Todo eso, incluso pues los ácidos grasos de las manos de las personas también están aquí, y que pueden originar decoloración y corrosión. Y finalmente los intrínsecos que les comento pues son cosas que ya tiene el mismo material, por ejemplo la lumbre, ciertas tintas ferrojálquicas que están ahí, y que puede pasar igual deterioro, se pueden acidificar, decolorar, incluso ellos mismos originar manchas. Adelante, por favor. La luz también es otro factor importante. Y en el caso de los inmuebles, igual es algo que no podemos controlar. Y lo malo de la luz del sol, sí, o sea, la luz del sol es que conlleva estos tres componentes, lo que es luz visible, radiación UV y radiación infrarroja, ¿sí? En el caso de los museos, ahí sí podemos controlar el tipo de luz que incide sobre los objetos, ¿sí? Porque ahí sí podemos decir, ¿sabes qué? Pues de acuerdo a mi lámpara, pues yo solo tengo una incidencia de luz visible. El problema de esto es que sí está igual, o sea, la luz puede interactuar con ciertos componentes de los objetos y originar ciertos cambios. Por ejemplo, la luz decolora normalmente pues en las pinturas, ¿verdad? Eso pues sí las va a decolorar con el tiempo. La radiación UV, por ejemplo, causa que se vuelvan amarillas, sí, pérdida de cohesión, puede debilitar e incluso desintegrar materiales. Y finalmente la radiación infrarroja, pues calienta, ¿verdad? Va a calentar los objetos y va a tener ciertas repercusiones. Siguiente, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es la temperatura. También la temperatura influye mucho en ciertos materiales. Sí, por ejemplo, cuando tenemos temperaturas muy altas, acelera procesos químicos, ¿sí? Aumentar la temperatura es un catalizador casi en todas las reacciones químicas. Entonces, si pues yo tengo humedad, ¿verdad? Ahí tengo contaminantes que van a reaccionar con mis elementos o componentes de mi material, más alta temperatura, pues ahí se junta todo, ¿no? Entonces, pues tengo reacciones químicas, aumenta degradación, incluso procesos físicos de formación, inclusive biológicos, ¿verdad? Si tenemos temperaturas adecuadas para que crezcan los microorganismos, pues ahí están. También las temperaturas bajas afectan, aunque no quiera, o sea, que digamos, no, el frío nos ayuda a conservar, pues muchas veces no. Sobre todo en aquellos objetos que tienen polímeros, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si el polímero se congela, se va a volver quebradizo y frágil, ¿sí? Entonces, pues a veces si no se tiene una manipulación adecuada, pues podemos dañar el material. Y finalmente la fluctuación, que es típico de los inmuebles, ¿verdad? O sea, la fluctuación de temperatura no lo podemos controlar en el medio ambiente. ¿Y qué pasa? Sobre todo cuando tenemos materiales que tienen muchos componentes, todos esos componentes van a tener diferentes coeficientes de expansión, que quiere decir que cuando calentamos unos se van a expandir más que otros, ¿sí? Y no van a responder adecuadamente a esas fluctuaciones, o sea, y cuando hace frío, pues unos se comprimen y los otros quedan expandidos, ¿y qué va a pasar? Pues vamos a fatigar el material, hagan de cuenta que pues ya no sabe qué está pasando ahí adentro, y eso va a originar grietas, ¿verdad? Y fatiga también. Adelante, por favor. Y finalmente vamos a terminar con los factores antropogénicos. Los factores antropogénicos son específicamente del ser humano, son los que hacemos nosotros sobre nuestros bienes patrimoniales. Les quiero decir que en este aspecto hay un montón de literatura, hay un montón de investigación, porque prácticamente el principal responsable del deterioro somos nosotros, ¿sí?
Y se ha dividido de acuerdo en varias situaciones, ¿no? El primero de ellos es durante la exhibición, manejo y almacenamiento. O sea, a veces cuando el museo no tiene, o sea, ahora sí que no cuida, ¿verdad? Todas estas cuestiones de temperatura, luz, almacenamiento inadecuado. Entonces ahí mismo tal vez lo estoy exhibiendo para que la gente lo conozca, pero pues a la vez estoy favoreciendo su deterioro por el mal manejo, ¿verdad? De los objetos. También intervenciones, ¿sí? No autorizadas. En este caso, la gente por ayudar, pero si no tiene el conocimiento adecuado de cómo intervenir los objetos o cómo intervenir el patrimonio edificado, pues lejos de conservar o de preservar, pues lo está deteriorando porque puede aplicar materiales que no deben o técnicas que no deben, ¿sí? Entonces ahí, pues nosotros mismos queremos ayudar, pero no estamos ahí. Por eso es bien importante seguir las regulaciones, ir con el INAH y que nos aprueben nuestros procesos. Y finalmente el vandalismo. Siguiente, por favor. En el caso del vandalismo hay un montón de investigaciones. De hecho, este cuadro me gustó mucho. Este es de una investigación, ¿verdad? De que fue publicado en una revista de International Journal of Conservation Science. Y ellos clasifican el vandalismo en 3 orígenes, ¿sí? Y se me hizo bien interesante. El primero de ellos es el vandalismo intencional. O sea, sí, efectivamente, donde la gente va y vandaliza. Sí, es cuando vemos que escriben, dañan, golpean. Pero, pues este vandalismo, aunque sea intencional, muchas veces no es por el afán de ir a dañar porque no me gusta la historia. A veces tiene repercusiones religiosas, sí. A veces es por tácticas de protesta. Yo creo lo vimos mucho en la Ciudad de México en las últimas protestas. Delincuencia, sí, a veces nada más por hacer la travesura, hacer el mal. Mensajes, siempre es muy común, todo el mundo lo hemos visto, por expresión artística y finalmente por una restauración inadecuada. De hecho, pues aquí también ya dice que es vandalismo, ¿verdad? Tenemos la imprudencia, también tenemos vandalismos por imprudencia, que ese es como que más indirecto. A veces, por ejemplo, la contaminación industrial, si quieran o no es vandalismo, pues si ponemos una fábrica enseguida de la iglesia que tiene 800 años, lógicamente esta fábrica va a expedir compuestos químicos que van a contaminar, y pues bueno, ahí está. Tenemos por negligencia, ¿sí? No ir al INAH, no avisar, negligencia, ¿sí? Y abandono, que también es muy común. ¿Sí? Y finalmente tenemos el vandalismo por omisión, que normalmente pues es ignorancia, ¿verdad? Casi siempre es ignorancia. Y bueno, siguiente, por favor. Como bien nos comentaba Lorena, normalmente todas estas características o estos agentes que ella nos describió, hablemos de temperatura, humedad, actividad antropogénica, aparte de dañar directamente a la pieza o patrimonio histórico del que estemos hablando, también sirven como puente de entrada para que ocurra un segundo daño. Este segundo daño puede ser causado por agentes biológicos. Al hablar de agentes biológicos, la verdad es que el universo es muy amplio porque podemos hablar desde organismos invisibles como las bacterias hasta otros realmente grandes como roedores, insectos y aves. Obviamente el área en la que nosotros nos especializamos es el área microbiológica, entonces es de lo que voy a hablarles un poco. Cuando se abre este acceso a ese tipo de agentes, lo que va a ocurrir primero es un biodeterioro y obviamente este biodeterioro va a conducir posteriormente a una biodegradación. Entendamos entonces como biodeterioro aquella alteración que va a ocurrir sobre estos materiales que nosotros consideramos patrimonio histórico y que va a ser causada por agentes vivos. Estos agentes vivos, como les comentaba, pueden ser de naturaleza visible, a los cuales denominamos como organismos,
o de tamaño tan minúsculo que sean imperceptibles para el ojo humano, y a estos segundos los denominamos microorganismos. Sean seres macroscópicos o microscópicos, lo cierto es que mientras estos organismos crecen y llevan a cabo su actividad biológica, van a empezar a producir ciertas sustancias que van a favorecer o a promover el proceso de deterioro. Y un deterioro que normalmente pudiese ser muy lento o muy gradual, se va a ver exacerbado. De la misma manera, algunos de los agentes que les voy a compartir el día de hoy, conforme crecen, tienen la capacidad también de causar un daño físico, porque al penetrar sobre la estructura o al empezar a crecer dentro de ella, pues van a generar ciertas fuerzas mecánicas que van a corromper la estructura como tal. Inicialmente a este tipo de agentes los detectamos más por el daño estético que causan en la pieza que por la degradación que por sí misma pudieran causar. Sin embargo, pues el daño estético, digamos que entre los males es el menor. El grupo, como les decía, es muy amplio. Esta tarde decidí centrarme solo en algunos de los más importantes, sobre todo algunos de los asociados a lo que ya nos tocó ver en Valle de Allende cuando hicimos recorrido en 2019. Entonces, dentro de estos, los más importantes son las bacterias, cianobacterias, algas, hongos y líquenes. Y la importancia de estudiarlos es que se ha observado que el efecto que este tipo de organismos pueden tener sobre el patrimonio impacta hasta 100 o 10,000 veces más rápido que lo pueden hacer agentes corrosivos como los derivados, por ejemplo, de los contaminantes atmosféricos. Entonces, su estudio, la comprensión de cómo es que dañan una pieza, nos puede permitir también buscar estrategias para erradicarlos de la manera más pertinente y evitar que haya un daño irreversible. Pues vamos a empezar por el principio y el primer grupo son las bacterias. Las bacterias, como pueden ver en la imagen, en realidad son estructuras muy sencillas, morfológicamente hablando. Por ser tan sencillas, no van a causar un daño físico en la pieza. Básicamente el daño que causan es un daño químico. Al ser organismos tan sencillos, también son minúsculos, son imperceptibles a la vista humana. Su rango de medida está en micrómetros y por esa razón a veces pasa muchísimo tiempo para que puedan ser detectados. ¿Cómo es que pueden causar daño sobre la pieza? Bueno, básicamente existen 3 clasificaciones de estos organismos: las bacterias sulfoxidantes, las del nitrógeno y las heterótrofas. Sin embargo, todas ellas tienen la característica de producir ácidos, ya sea inorgánicos u orgánicos, que tienen la capacidad de corroer el material y también dar lugar a productos de quelación que van a conducir a movimientos atípicos de ciertos minerales dentro de las piezas. ¿Qué daños están asociados al crecimiento de estos 3 tipos de bacterias que les comenté? Bueno, hay daños asociados a pulverización. Cuando nosotros vemos piezas donde crecieron algunas bacterias, básicamente la piedra se convierte en una especie de polvorón. Con mucha facilidad se pulveriza. También generan una especie de costra que es identificada como costra negra, unas manchas oscuras que entorpecen la visibilidad de la pieza y en casos más severos pueden provocar incluso descamaciones y exfoliaciones. Aunque las cianobacterias y las algas no forman parte del mismo grupo, sí tienen varios requerimientos nutricionales en común o varios requerimientos de crecimiento en común y también causan efectos visuales muy similares, por eso los vamos a platicar juntos. Ambos grupos de microorganismos para crecer
requieren de la presencia de luz porque realizan fotosíntesis. Entonces, se van a encontrar en superficies donde el sol incide directamente. En cuanto a requerimientos de aguas, son un poco diferentes. Las cianobacterias, por su parte, producen una especie de moco que nosotros en el área denominamos como vainas mucilaginosas. Estas vainas van a recubrir a la cianobacteria y por ende la van a proteger del exterior. Esto las hace mucho más resistentes a la desecación que las algas. Las algas sí tienen un requerimiento grande de agua, entonces van a estar presentes sobre todo en aquellas superficies que estén en contacto directo con efluentes acuosos. Estos dos grupos de microorganismos van a causar tanto daño químico como daño físico dentro de las piezas. El daño químico lo van a provocar porque son capaces de producir ácidos orgánicos que van a corroer la pieza. Entre ellos les menciono el ácido pirúvico, el glicólico, el láctico y el acético. Y el daño físico se va a presentar cuando tanto el alga como la cianobacteria entran en contacto con una cantidad abundante de agua. Esto va a hacer que estos organismos ensanchen su estructura y al cambiar de estructura por esta adquisición o ganancia de volumen, obviamente van a modificar el tamaño de la pieza. Como son organismos pequeños, son organismos endolíticos. ¿Qué significa esto? Que pueden penetrar por los poros del material e instalarse en partes internas, provocando entonces, al sufrir cambio de volumen, pues daño a este nivel. Creo que todos estamos familiarizados con el tipo de lesiones que pueden causar las algas y las cianobacterias. Todos hemos visto esta especie de pátinas o manchas verduzcas cerca de, pues, de estructuras que están cercanas a efluentes acuosos. Estas manchas verdosas, sobre todo, son las más características. Sin embargo, como este tipo de organismos también producen carotenoides, vamos a ver manchas también en tonalidades naranjas o rojizas. El daño que pueden ocasionar este tipo de organismos es sobre todo de tipo superficial. Por otra parte, también como organismos causantes de biodeterioro encontramos a los hongos. Los hongos, de todos los organismos que les voy a compartir hoy, creo que son los que más conocemos porque a todos nos ha pasado en casa tener un pan o una tortilla y que se nos llene de moho. Bueno, esos son los hongos. Los hongos en realidad son de dos tipos. Hay hongos que pueden ser una sola célula y también los conocemos. La famosa levadura que se utiliza para hacer pan es un hongo unicelular o levaduriforme. Y estos otros que les presento en las imágenes, que son pluricelulares y se denominan hongos filamentosos. Normalmente ambos pueden causar daño en el patrimonio, en las piezas, pero son mucho más frecuentes los filamentosos. Los hongos son un hueso duro de roer porque son difíciles de erradicar. Crecen en lugares donde hay gran humedad y obviamente poca luz, porque la poca luz asegura que se siga conservando esa humedad. Pueden crecer a condiciones de pH muy amplias y una vez que se instalan, generan un crecimiento típico de tipo concéntrico. Son manchas esféricas que podemos notar claramente en las piezas. Estas manchas normalmente tienden a tonos oscuros y son, yo creo que todos estamos familiarizadas con ellas. Ahorita les voy a presentar algunas. Son bastante fáciles de identificar. Dentro de su estructura, se conforman de este componente que se llama hifa. Y la hifa es la responsable de causar daño mecánico en las piezas, porque estas pueden penetrar entre la porosidad del material y cuando adquieren turgencia por absorción del agua, pueden hacer presión mecánica.
También los hongos son capaces de producir daño químico porque, al igual que los otros microorganismos de los cuales ya hemos hablado, son capaces de secretar al medio ácidos orgánicos como el ácido oxálico o el glucurónico, que van a degradar directamente. Como les comentaba, van a generar manchas oscuras, que yo creo que es lo que nos hace tenerlas más en mente, y su daño es entonces sobre todo de tipo estético. Pero también es importante comentarles que los hongos pueden representar un riesgo para la salud pública porque algunos de ellos son capaces de producir sustancias que causan alergias. Este es un ejemplo de moho en una superficie. Yo creo que todos tenemos o estamos familiarizados con la característica particular como crecen los hongos. Se pueden dar cuenta que son crecimientos concéntricos, como les comentaba, que la gama de colores normalmente es oscura y todos, les puedo asegurar que sobre todo en estas épocas invernales, con la humedad, por ejemplo, que se alberga en los baños o en algunas habitaciones, todos en algún momento hemos podido detectar en alguna superficie presencia de mohos. Finalmente, les voy a hablar de los líquenes. Los líquenes son un organismo simbionte. Hablamos de un organismo simbionte cuando hay una fusión de dos organismos independientes para trabajar o vivir como uno solo. En este caso, los líquenes se forman por la simbiosis entre un hongo y una alga, los dos microorganismos previos de los que les acabo de hablar. El hongo se conoce como micobionte y el alga como fotobionte. De estos dos organismos que forman al líquen, el responsable de que se nutra es el hongo. El hongo va a ayudar a que el líquen, entendiéndose como una unidad o un total, pueda desarrollarse. Los líquenes tienen la capacidad de colonizar lugares húmedos y sombreados. Y las colonias que presentan normalmente son muy grandes. Aquí tienen algunos ejemplos de ellas, fácilmente detectables, y creo que por el tipo de tonalidad de las colonias son los que tal vez visiblemente se pueden notar más, ya que la gama de colores es muy amplia y son tonos muy coloridos, naranjas, amarillos, verdes, azules. Y al hablar de estética entramos en polémica, porque durante muchos años los líquenes estuvieron medio satanizados porque alteran muchísimo el aspecto del patrimonio histórico, pero de unos años a la fecha viene una tendencia positiva respecto al aspecto que adquieren las piezas en presencia de líquenes. De hecho, para los que son arquitectos, si hay alguien por aquí que se especialice en esa disciplina, incluso ahorita ya venden tejas que vienen decoradas como si tuvieran líquenes. Entonces, esto de la estética en realidad es relativo. En el caso de los líquenes es importante también hacer una aclaración. ¿Hay líquenes que causan daño severo en el patrimonio histórico? Sí, y que incluso causan pulverización y otro tipo de lesiones. Sin embargo, se ha descubierto también que hay líquenes que tienen el efecto totalmente opuesto. Es decir, que al generar una capa, como sus colonias son muy grandes y si se fijan crecen muchas colonias juntas, van a generar una capa sobre el monumento histórico. Y al generar esa capa, generan una barrera protectora. Entonces, al hablar de líquenes, tenemos dos universos. Hay líquenes que pueden ser protectores o cuidadores del patrimonio histórico y otros líquenes que de verdad pueden causar un daño muy severo. Tan severo que incluso a veces se recomienda, cuando ya se detecta que hay un líquen y que el daño ha sido grande, no removerlo, porque al removerlo se ha visto que hay pérdida importante de la pieza. Este daño importante lo causan obviamente por la acción mecánica de las hifas de los hongos que al estar en presencia con el agua van a adquirir turgencia,
pero también va a ocurrir un daño químico por los ácidos liquénicos que se producen. Estos ácidos liquénicos son derivados sobre todo de la actividad de los hongos, como el ácido oxálico que les había comentado anteriormente. Y bueno, en el año 2019 tuvimos, gracias a la invitación de varias de las personas que nos acompañan hoy, tuvimos la posibilidad de asistir a Valle de Allende a partir de un coloquio que se organizó allá y dar una charla respecto a este tipo de agentes biodeteriógenos y biodegradadores y de hacer un recorrido con todos ustedes para monitorear algunas de las piezas de Valle de Allende y ver si había presencia de este tipo de organismos. Entonces voy a mostrar algunas fotos que a ustedes les parecerán familiares. Aquí estamos viendo el templo de San Bartolomé y podemos ver claramente algunas de las manchas negras que presenta el templo. Incluso en la entrada podemos ver por aquí manchas de otro color que van en los tonos cobrizos. Aquí es importante y espero que alcancen a ver que se ven ciertos crecimientos concéntricos que nos permiten suponer que posiblemente sean crecimientos fúngicos y hay algunas pátinas negras. Entonces tal vez también podemos sospechar que pudiera haber por ahí alguna cianobacteria o alguna bacteria en particular. En el caso de la hexaduana, tuvimos la posibilidad de tomar muestra de la entrada donde pareciese que hay una formación importante de costras negras, sobre todo. Y finalmente estuvimos en el santuario de Guadalupe y en el santuario detectamos, híjole, unas pátinas tremendas, también negruzcas, pero también detectamos por ahí algunas variedades interesantes de líquenes. Hicimos recorrido incluso por algunas casas y sobre todo en la parte trasera, la que da como a donde están los huertos y donde hay más humedad, detectamos muchísima presencia de líquenes, sobre todo en la parte inferior de las casas. ¿Por qué es importante compartirles esto? Bueno, porque finalmente ustedes son los que viven en Valle, los que están ahí, y también conocer o identificar un poco de esta riqueza biológica que hay en las piezas tan importantes que constituyen el patrimonio histórico de Valle de Allende, nos puede dar directrices para saber cómo preservarlas o cómo cuidarlas como comunidad. Les comparto que existen varias estrategias para tratar de eliminar estos microorganismos, pero que es muy aventurado o imprudente tratar de implementar una u otra si no se tiene primero la certeza de cuál es el grado de daño que ha producido el microorganismo presente y no se ha identificado con claridad qué microorganismo es, porque hay microorganismos que son mucho más fáciles de erradicar que otros. Les comparto, por ejemplo, que hay técnicas donde a través de detergentes iónicos o no iónicos en agua se hace lavado de paredes. Hay otras donde se utilizan soluciones cloradas, sales cuaternarias de amonio, peróxido de hidrógeno. Hay incluso técnicas en donde se hace únicamente lavado con agua a presión y eso es suficiente para remover el microorganismo. Pero si no tenemos la precaución de saber la implicación de dar ese tratamiento, ponemos en riesgo la pieza. Entonces es sumamente importante primero tratar de identificar cuál es el agente biológico que está, cuál es el grado de daño que causó y finalmente decidir si es prudente o no removerlo y en caso de decidir que si es prudente hacer la remoción, pues hacer la búsqueda del método que sea más adecuado. Por mi parte es todo. Por parte de la doctora Lorena también. Estamos a sus órdenes y atentas por si surgió alguna duda. Pues muchas gracias a Lore y a Cintia por estas participaciones que son muy totalmente, vamos a llamar, pareciera algo muy conocido, pero son innovadoras para el norte de México, ¿verdad? Y siendo desierto, pues pareciera que no existen estas, podemos llamar estas costras biológicas, que algunos biólogos reconocen como tales, que son muy importantes
como acaba de mencionar Cintia, como parte de la propia existencia de los ecosistemas en el desierto, ¿no? Pero para el caso de Valle Allende, la humedad le permite tener la presencia de estos elementos biológicos que son contradictorios, ¿no? En torno a la conservación del patrimonio o bien fortalecedores del patrimonio. Pues si tienen alguna duda, comentario, adelante, por favor. A ver, yo preguntarle a Cintia, ¿cómo se puede detectar cuando una costra o los líquenes han generado una capa protectora y que puede uno advertir de que no sea dañina? Es decir, ¿cómo detectar esa presencia para no cometer el error de quitar y pues dañar más el material, ¿no? Si digamos a simple vista se puede detectar o de plano necesita alguien, un especialista o alguien que conozca muy bien para Mira, evitarlo. voy a regresar tantito a la presentación, Francisco. Hay daños que son muy aparentes. Afortunadamente por ahí tengo una imagen. Esta es una hacienda que fuimos a monitorear en el 2015 y todo lo que ves aquí son líquenes. Aquí el daño fue muy aparente porque si te fijas hay pérdidas importantes de las piezas. Se ve descamación, se ve pulverización y básicamente en toda la pieza. Cuando el daño ocurre en niveles avanzados ya es muy aparente, pero en otros estudios donde el daño no es tan aparente se usan diferentes técnicas, desde llevar el líquen o aislarlo en el laboratorio y hacer pruebas muy puntuales que te permiten determinar qué enzimas o qué ácidos está produciendo el líquen para poder predecir si haría daño dentro de la pieza. Y otra es por medio de captura de imágenes a través de una microscopía electrónica de barrido, que es una microscopía muy específica que te permite ver de manera simultánea la pieza y cómo está actuando el agente sobre ella. Pero el punto sería si había una manera más simple, es decir, para que la gente pudiera tener la precaución de decir, no, pues aquí no hay que moverle mucho, o sea, o decir, aquí vi de plano, dejar como está y recurrir al especialista, pero no sé si me explico, porque a veces Sí. puede decir, no, pues vamos a quitarle aquí y resulta el daño peor porque quitas la costra que está protegiendo, ¿no? Mira, yo creo que como comunidad lo importante es reportar, ¿no? Tal vez tener esta visión de qué podría ser un daño por por un agente biológico y comunicarlo. Comunicarlo a la dependencia correspondiente y que se evoque al especialista que pueda ir a hacer esa visita de campo, analizar o aislar el microorganismo en su caso y tomar pues la decisión más adecuada. En este caso yo creo que el papel de la comunidad es importantísimo porque es quien observa, vigila y avisa o notifica de este tipo de manifestaciones. que sería una de las tareas que teníamos como probable función del equipo ciudadano, ¿no? De la vigilancia esa con relación al daño que va sufriendo algún inmueble. Así es. Gracias. A ti, Francisco. Más quisiera hacer un comentario, preguntas. Yo tengo una pregunta, más un comentario. Por ejemplo, vi ahí unos muros del valle con unos contrafuertes en donde se ven pues estas manchas negras, ¿no? Entonces, no sé, la aplicación por ejemplo, de cal directamente ahí apagará la presencia de este microorganismo ahí. ¿O hay que remover eso?
no sé, a lo mejor la experiencia de los arquitectos puede ser mucho más clara, pero yo me pregunto, la gente directamente diría, pues vamos a echarle una pintura de cal y se calma el asunto, ¿no? Pero mientras esté la presencia de la humedad va a aparecer. Pero no sé si es la misma o en fin, ¿no? Mira, la característica que tiene la cal es el pH. Por pH, al aplicarse la cal, tiene la capacidad de matar a los microorganismos que estuvieran ahí presentes, porque es un pH muy alcalino. Pero, como bien dices, normalmente estas manchas se presentan en sitios donde hay mucha humedad. Y aquí aparte tengo que hacer una aclaración. No cualquier mancha negra es por un microorganismo. A veces pasa que hay alto contenido de humedad y eso retiene partículas o contaminantes atmosféricos. Entonces, finalmente, si no hay control de humedad, la mancha tenderá a aparecer. Claro. Sí, se ve de manera constante, ¿no? También hacer un comentario, Federico y Cintia, de que esta parte química o este tipo de que han estado explicando, cómo se puede luego tomar en cuenta, pues, en los en las materias, pues, que tienen que ver en la primaria, en la secundaria. Pues, o sea, si vamos a hacer una clase de química y queremos introducir el asunto del patrimonio cultural, pues ahí está muy bien el tema, no sé si me explico. Nosotros estamos en ese sentido viendo la posibilidad de ese tipo de estrategias en la cual se tome en cuenta eh, todos estos recursos o esta situación que se presenta como un pretexto pues para hacer una especie de explicación de los fenómenos químicos, por decir. No sé si me expliqué. Sí. O sea, porque si te queremos meter asuntos que tienen que ver con el cuidado y la conservación de las cosas del patrimonio edificado en este caso, entonces toda esta explicación que hace Cintia y Lore, cómo son bien importantes con relación a un contenido pues de la clase de química o de biología. Nomás lo comento porque aquí veo que está Vanessa, están algunas de las chicas maestras que están en el otro curso. No, incluso aprovechando el comentario de Francisco, tanto Lorena como yo tenemos la experiencia de impartir talleres a chiquitos de edad escolar para que conozcan, se familiaricen con los microorganismos y el espíritu científico a lo que da, ¿eh? A ellos les encanta ver al microscopio y descubrir estas cosas, ver imágenes. Exacto, Así es. porque ahí es donde va a estar también el sembrar la idea del cuidado en los niños y que vean algo tan tangible que es sus monumentos, sus cosas ahí, sus calles, sus casas, sus templos, ¿no? En fin. Sí, y yo creo que también es importante darles conciencia, o sea, que ellos identifiquen precisamente todos estos factores que originan deterioro, independientemente de los microorganismos, pues vimos que hay un montón. Entonces, a veces, por ejemplo, el niño no entiende por qué en el museo no puede ir a tocar la pieza. Entonces, ya que los identifican, pues ahí mismo lo hacemos nosotros gestor de, porque si ya lo ve, va a hablar. Yo ya sé que esto va a originar, al final de cuentas, después de muchos años, hay reacciones químicas y va a originar. Entonces, yo creo que también es una oportunidad muy importante. Está levantando la mano Socorro Ivonne. Adelante, por favor. Sí, una pregunta. Por ejemplo, yo soy de Parral. Compramos una casa aproximadamente desde los 70 y una de sus paredes está como remojada. No se ven manchas, no se ve nada de eso, pero al intentar clavar a poner un clavo, por dentro se siente como hueco. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Derrumbar la pared completa? En ese caso, yo lo que supongo que pasó no es mi área,
pero me atrevo a hablar, es que posiblemente por la humedad se generaron depósitos salinos y formación de algunos yesos que debilitan las paredes, pero por aquí tenemos arquitectas que tal vez son las personas indicadas. Bueno, primero era preguntar si la pared es de adobe, ¿verdad? No, es de ladrillo y tiene yeso. Claro, entonces sí puede ser esa parte, porque lo que sucede en casos de adobe es que en realidad si hay un aplanado muy duro, la humedad se permanece en el material y eso provoca que, como no se adhieren, pero en el caso del ladrillo puede que esté pasando también con el cemento, ¿no? El cemento igual se deteriora. Entonces sí puede ser esa parte química de que se está disgregando el material. Ok, muy amables, gracias. Maestro Francisco Luján, si quiere participar, adelante. Yo lo que quería comentar, Federico, Sí. con respecto a la cuestión educativa para los niños. Se supone, no sé si ya en otros seminarios has platicado tú, de que el 2004 se elaboró un libro sobre el patrimonio cultural y material e inmaterial de aquí de Allende. Entonces, esto es importante porque el libro se quedó ahí. Entonces, yo no sé si con estos seminarios, con estas nuevas pláticas, conferencias que se han tenido, a lo mejor sería importante que se retomaran y que se mejorara el libro y que se diera realmente como lo que se tenía planeado, ¿verdad? Un libro de tercero de primaria para que ya los niños desde allí iniciaran la idea clara de la conservación del patrimonio. Ayer se decía, por ejemplo, de los eremos. A mí me es indiferente si lo toman o no, pero a mí me parece que es urgente que desde chiquillos se plantee seriamente la cuestión del libro y que todas las escuelas a nivel del municipio de Allende se repartan y se instituya como un elemento más para tercer año de primaria. Nada más. No sé si tú quieras agregar más de todo el contenido del libro, ¿no? Sí, bueno, efectivamente es un libro que se hizo por ¿qué año es? ¿2002, 2004? 2004. Sí, más o menos. Ajá. Y bueno, creo que Pati Amador, que participó en el diseño del diplomado y que obviamente participa con los maestros en el otro curso, pues lo está retomando y creo que lo ha comentado con los maestros, ¿no? Ese material, creo que así ha sido así, ¿no, Francisco? Porque mucha lógica es ese material. Y es probable que ella tome, como mañana tenemos esa parte de la promoción de la estrategia, ahí seguramente lo va a comentar. Y se va a retomar porque fueron dos textos, uno para los niños y otro para el maestro. Y otro para el maestro. Y en el caso del maestro fue la articulación de los contenidos de ese momento, de los materiales de educación primaria para el tercer año y los contenidos de cada patrimonio. Lo interesante es que el eje de aprendizaje no fue la historia, no fue la geografía, no fue la matemática, sino fue el patrimonio cultural. Y ese eje de aprendizaje de patrimonio cultural articulaba entonces la historia, la geografía, la matemática, la química, etc. Entonces, de alguna manera, la manera de visualizar el aprendizaje era en torno al patrimonio, específicamente del municipio de Allende. Y sí, yo creo que vale la pena replantearlo y recuperarlo para que sea, pues ahora sí, recuperado para la enseñanza y el aprendizaje en educación básica en Valle Allende, ¿verdad? Yo creo que sí, es muy loable y pensable realizarlo, ¿no? ¿Hay otra pregunta o comentario que quisieran hacer? Bueno, a mí me gustaría comentar algo. Sí, Vanessa. Bueno, yo soy de Guadalajara, entonces cada semana tenemos webinar por parte de la Secretaría de Educación Jalisco y abordando un poquito lo que mencionaba ahorita el maestro, ellos nos presentaron un libro de Jalisco, la entidad donde vivo,
que ya se reformuló y estaban acatando esto de la conservación de nuestro patrimonio cultural, porque ellos mencionaban que desde la primaria inculcar esto, ¿no? Entonces hicieron un nuevo libro. De hecho estuvimos en contacto con los que estuvieron haciendo este libro más de cerca en este webinar, y ellos una parte de lo que hablaban era de conservar, pues, de inculcarle a los niños el patrimonio cultural, cómo conservarlo, cómo ayudar, como agentes investigadores. Entonces, a mí se me hizo muy padre, pues, porque pues hay que enseñarlos desde chicos, ¿no? Y más que nada que se lleve a cabo en las aulas, que no nada más quede en el libro, sino ponerlo en práctica, y pues espero que se lleve a cabo con éxito. Sí, efectivamente. Bueno, pues son diferentes experiencias, ¿verdad? Y gracias por estar aquí. Por ella de andar Yesenia, creo que por ahí la vi, también, maestra normalista también, recién egresada. Sí. Hay de cada entidad, porque también existe el libro de Chihuahua, la entidad donde vivo, y está en línea. El tema que ya existía, ese trabajo previo ahí en Valle, que sí es importante retomarlo, claro, porque sería específico ya y posicionado particularmente para Valle. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo quisiera hacer un comentario acerca de estos elementos de los líquenes y algas y todos estos elementos que he leído que se les llama costras biológicas, que puestos en los cerros, puestos en las rocas que conforman tantos cerros que hay, holomedíos que conocemos, estos líquenes pues obviamente se aparecen con la presencia de la era del hielo, pues hace más de 60,000 años, ¿no? Y ese proceso trajo consigo después la desaparición la disminución de los mismos por la presencia del desierto, el cambio de grandes estepas húmedas y frías a desierto, como lo conocemos. Pero estas costras biológicas fueron evolucionando y se ajustaron a los climas del desierto. Al grado que los líquenes hoy, conocidas como costras biológicas, se reconocen como uno de los elementos biológicos que permiten la recarga de acuíferos en los desiertos. Claro que esto es a través de millones y miles de millones de años, ¿verdad? Pero son básicos, junto con los pastos, igualmente con otro tipo de flora o fauna, o bien recargas de acuíferos que vienen desde la Sierra Madre Occidental, para el caso de Chihuahua, ¿no? Pero es realmente hoy algo fundamental en el caso de las costras biológicas, y en el caso donde se concentran en los cerros, ¿verdad? Estos cerros pelones de desierto que parece que no tiene nada, pero con las nevadas y las humedades que empezaron a llegar en este invierno, empezaron a aparecer. Y si ustedes van y caminan en el desierto y ven estas costras biológicas, verán que están reverdecidas, que permiten la recarga. Bueno, esto es una aportación, porque ahora en Chihuahua, en la capital, me está tocando elaborar un expediente de protección de los cerros en términos biológicos, ¿no? Y las aportaciones que hicieron Lori y Cintia, pues sin querer me están contribuyendo a dar este argumento que es fundamental para los desiertos, ¿no? La recarga de acuíferos es fundamental y hay diferentes maneras, pero de manera insospechada estos microorganismos son fundamentales para este proceso en el desierto, que es finalmente algo esencial, ¿no? Si alguien quisiera hacer otro comentario. Federico, nada más Adelante, Francisco. Preguntarte si esto que acabas de mencionar no es una cosa semejante a esos acuíferos que hay en Cuatro Ciénegas, ¿cómo se le llama ahí donde hay muchos peces? Esas son fosas igualmente ancestrales, antes de la era del hielo, ¿no? Pero estas fosas sí son ancestrales, ¿no? Y son fosas de aguas subterráneas. Un banco de peces, ¿cómo? Y banco de especies endémicas, ¿no? Bueno, Cintia puede darnos más argumentos al respecto. Tiene un nombre de esos acuíferos, pero no recuerdo. Pero está bien interesante también en el desierto esa reacción que tuvo
millones de años la formación de esos. Sí, es efectivamente. Pues no sé si haya más preguntas para ir pensando y agradecer a Cintia y a Lorena por esta magnífica presentación y exposición que nos permite tener mucho más claro las implicaciones de la conservación y la investigación del patrimonio cultural para todos ustedes. Pues agradecemos y damos un aplauso virtuales, muy sonoros, muy visibles, ¿verdad? Muchas gracias, Lore, Cintia.